Buenos días. Vamos a charlar hoy un poco sobre los requerimientos para interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior, atento el fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dio intervención al Tribunal Superior de la Ciudad en los casos en que se pretenda recurrir una sentencia de un superior tribunal de la causa ante la justicia nacional. En primer lugar, recordemos cuál es el fundamento por el cual la Corte llega a esta conclusión y cuál es el fundamento por el cual el Tribunal Superior de la Ciudad debería intervenir ya antes en todos los casos que terminaran ante la Justicia Nacional Ordinaria. Recordemos que el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional establece que compete al Congreso dictar los códigos de fondo, pero que su aplicación corresponderá a la nación o a las provincias según que las cosas o las personas caigan dentro de sus respectivas jurisdicciones. El término jurisdicción en la Constitución tiene un sentido bastante amplio, pero justamente cuando se está refiriendo a la aplicación de la ley, la jurisdicción se interpreta como la facultad que tienen los tribunales de aplicar el derecho al caso concreto, es decir, la facultad jurisdiccional. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la reforma del año 94, cuando en el artículo 129 se refiere a la autonomía que esta reforma le otorgó a la ciudad de Buenos Aires, lo que está diciendo es que la ciudad de Buenos Aires va a tener sus características de autonomía con facultades propias de legislación y jurisdicción. ¿Qué quiso decir con esto la Constitución? Se ha pretendido restringir las facultades jurisdiccionales de la ciudad de Buenos Aires, es decir, la facultad de aplicar la ley al caso concreto a través de sus tribunales, a cuestiones meramente municipales o a cuestiones meramente administrativas. Y por eso en la que se denominó la ley Cafiero, la ley que debía resguardar los intereses del Estado Nacional, mientras el gobierno federal se ha alojado en la ciudad de Buenos Aires, eh, esa ley Cafiero le asignaba a la ciudad de Buenos Aires competencias solamente en materia contencioso administrativa y tributaria y contravencional. Pero en realidad, esta limitación que estableció la ley Cafiero es una limitación que restringe excesivamente las facultades de autonomía de la ciudad de Buenos Aires y que desnaturaliza la pretensión del constituyente. ¿Y por qué digo esto? Porque una norma que se ha olvidado y no se menciona generalmente cuando se habla de este tema es la cláusula transitoria 15ª de la Constitución, que además juega en consonancia con la cláusula transitoria 7ª de la Constitución. Estas cláusulas establecen, en primer lugar, cuáles van a ser las facultades del Congreso Nacional respecto de la ciudad de Buenos Aires, y en ambas normas se limita el rol legislativo del Congreso Nacional en materia local hasta tanto la Constitución dicte la ciudad dicte su propia constitución o estatuto organizativo, como lo llama la Constitución Nacional. Pero además, la cláusula transitoria 15ª tiene una norma que es esencial para interpretar las facultades jurisdiccionales de la ciudad, y cuando establece que los jueces de la ciudad de Buenos Aires van a seguir siendo designados por el Consejo de la Magistratura, es decir, conforme a los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional, hasta tanto la ciudad de Buenos Aires establezca sus propias instituciones. Es decir, que claramente el artículo 129 de la Constitución, cuando dice que la ciudad de Buenos Aires va a tener facultades propias de legislación y jurisdicción, en consonancia con la cláusula transitoria 15ª, de alguna manera está diciendo, miren, la injerencia del gobierno nacional tiene un límite, y ese límite es el momento en que la ciudad dicte su propia constitución o su propio estatuto organizativo. En realidad, además, la ley Cafiero
comete un exceso, porque cuando mantiene ella dice, la actual jurisdicción y competencia de la justicia nacional en la ciudad de Buenos Aires, en realidad no explica por qué para el gobierno federal por qué hace a los intereses del gobierno federal el hecho de que la justicia nacional ordinaria siga en la órbita de ese gobierno federal. Y esto trae varias consecuencias. Por un lado, ¿quién dicta las normas procesales para la justicia nacional? El Congreso Nacional. El Congreso Nacional en materia local perdió totalmente su competencia legislativa con la sanción de la Constitución de la ciudad y la organización de su legislatura, de acuerdo con la cláusula transitoria 15ª, con lo cual no tiene facultades para dictar normas procesales con incidencia en la ciudad de Buenos Aires. Y, por otro lado, el Congreso Nacional tampoco tiene competencia para designar a sus jueces, como tampoco tiene competencia al respecto el Consejo de la Magistratura. Es interesante analizar que en el fallo Levinas y en sus precedentes, la Corte no hace referencia a la cláusula transitoria 15ª, y yo creo que no hace a propósito, porque en realidad hay un dato concreto, y es que el Consejo de la Magistratura, con la anuencia del Senado de la Nación, han seguido designando jueces que tienen jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires en materia ordinaria o en cualquiera de sus fueros civil, comercial, laboral o penal. Pero en concreto, lo cierto es que el sentido de la Constitución en esta línea ha sido que la ciudad de Buenos Aires tuviera su propio poder judicial, al igual que cualquier otra provincia, a partir de la sanción de su propia Constitución y de la organización de sus propias instituciones. Y en esto no hay absolutamente ninguna duda, repito, si nosotros tomamos en conjunto estas dos normas, el artículo 129 y la cláusula transitoria 15ª de la Constitución, que precisamente aclara que se refiere al artículo 129 mencionado. Por otro lado, se ha cuestionado el fallo Levinas. En el fallo Levinas, la Corte, tomando los argumentos que venía sosteniendo desde los fallos Nisman, Corral, Bazán, Ciudad de Buenos Aires y otros, en cuanto a que la Ciudad de Buenos Aires tiene las autonomías propias de cualquier provincia y que la justicia nacional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires era necesariamente provisoria. Por ese motivo, y en el fallo Levinas termina concluyendo, ya en Bazán había dicho, cuando resuelve que los conflictos de competencia entre tribunales nacionales de competencia ordinaria y también entre tribunales nacionales y tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, los conflictos de competencia los debía resolver el Tribunal Superior de la Ciudad, cuando estos tribunales no tuvieran un superior común. En ese fallo Bazán, ya la Corte adelantaba que el Tribunal Superior de la Ciudad era la última instancia local. En el fallo Levinas, o Ferrari con Levinas, la Corte lo que termina diciendo es que a los fines del recurso extraordinario, antes de acceder a la Corte, hay que agotar la vía local, como ya había sostenido en Dinuncio y en Di Maio. Hay que agotar la vía local, y que para agotar la vía local, cuando se recurrió un fallo de la Justicia Nacional Ordinaria, hay que pasar previamente por el Tribunal Superior de la Ciudad para acceder posteriormente a la Corte. Esta decisión de la Corte lo que ha hecho ha sido llenar un vacío legislativo que la Corte venía señalando, y el mismo fallo lo dice, con 30 años de atraso, porque entre la ciudad y el Congreso Nacional no se pusieron finalmente de acuerdo
para concretar la totalidad del traspaso de competencias ordinarias a la ciudad de Buenos Aires. Las únicas competencias que se han transferido han sido básicamente algunos delitos en materia penal, pero sigue sin transferirse la competencia plena, tanto en materia penal como en materia civil, comercial, laboral, etc. La Corte dice, este es un atraso de 30 años que debe ser resuelto. Se ha cuestionado que la Corte se metiera en este tema diciendo que la Corte ha asumido con esto facultades legislativas. Pero en realidad, en lo que tiene que ver con la interpretación de la Constitución y determinadas omisiones o errores del Congreso, la Corte desde largo tiempo ha hecho esto. Ya desde los años 50, fines de la década del 50, cuando jurisprudencialmente creó la figura del amparo, o posteriormente cuando la Corte reglamentó lo que se llaman las acciones de clase, que no estaban previstas en los códigos procesales. Sin ir más lejos, en materia penal hay numerosos fallos donde la Corte ha ido mucho más allá de la letra de la ley procesal, como los fallos Tarifeño, el fallo Santillán, que le otorga facultades autónomas a la querella, por ejemplo, respecto del Ministerio Público, o el fallo Llerena, donde la Corte establece la necesidad de que el juez correccional que intervino en la instrucción fuera distinto del que intervenía en el juicio, y así sucesivamente. Pero también en esta misma materia, la Corte ha de alguna manera legislado procesalmente porque los fallos Dinuncio, Di Maggio y compañía, en esos fallos ya la Corte estaba pasando por encima de las reglamentaciones procesales locales. Es decir, cuando la reglamentación procesal local decía que la última instancia era un tribunal de primera instancia, por ejemplo, por razón del monto del juicio o por el tenor de la cuestión, es decir, las cuestiones de falta que se apelaban ante un tribunal de primera instancia, etcétera. Y la Corte dijo, no, 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 antes de llegar a la Corte Nacional hay que agotar las instancias locales. Y de ese modo le impuso a las provincias la intervención previa de las Cortes provinciales. Es decir, no es la primera vez ni es sorpresivo esto de que la Corte reglamente de esta manera la posibilidad de acceso a esta instancia de excepción. Es decir, con esto aclarado, en realidad no es que la Corte se volvió loca y de pronto se le ocurrió legislar, sino que interpretó la Constitución, interpretó que esto es una garantía finalmente para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que siendo la ciudad más grande del país, la más poblada del país, sus habitantes son una especie de kelpers, porque todo lo que tiene que ver con la justicia ordinaria que afecta su vida diaria, divorcios, cobros de pesos, daños, juicios laborales, etcétera, están reglamentados por un Congreso donde los porteños son minoría y los jueces son designados por instituciones donde también los porteños son minoría y sus reglas hasta de competencia territorial dentro de la ciudad en materia penal, por ejemplo, también están regulados por un Congreso donde los porteños tienen la menor incidencia, cuando en todas las provincias eso lo resuelven las legislaturas locales y los tribunales locales, y los modos de designación y remoción de los jueces que sus propias constituciones regulan. Por eso, lo que ha hecho la Corte en este fallo Ferrari versus Levinas no ha sido más que entender cómo debe interpretarse la Constitución en esta materia, y ante la ausencia legislativa se ha limitado a decir, bueno, miren, la competencia local es constitucional y hay que agotar la vía local antes de llegar al recurso extraordinario federal. Con esto aclarado, vamos a señalar cuáles son los principios del recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de la Ciudad está previsto en la Ley 402 de la Ciudad,
los artículos 27, 28 y 29, y el recurso de queja a partir del artículo 33. El recurso de inconstitucionalidad tiene las características propias de todo recurso de excepción. Nosotros podemos dividir los recursos en ordinarios y extraordinarios o en amplios y limitados, y esto tiene que ver con el alcance del recurso, qué es lo que el recurso admite que se revise. Los recursos extraordinarios o limitados, lo único que se revisa son aspectos de carácter constitucional. La primera diferencia que vamos a encontrar entre el recurso de inconstitucionalidad de la ciudad y el recurso extraordinario es que el recurso de inconstitucionalidad es más amplio que el recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque el recurso extraordinario, en el artículo 14 de la ley 48, del decreto ley 1285, lo que permite es revisar un caso federal, y el caso federal se da, entre otros aspectos, cuando se ha puesto en crisis una norma constitucional o una autoridad ejercida en nombre de la nación o un derecho constitucional y la resolución ha sido en su contra. Es decir, que limita el recurso extraordinario a que se haya limitado el alcance de una norma constitucional. En cambio, la lectura del artículo 27 de la ley 402 nos permite ver que esta limitación no está contemplada. Solamente basta con que esté en crisis la interpretación de una norma constitucional. Por supuesto que para que pueda proceder un recurso, como en toda la teoría general de los recursos, tiene que haber un agravio, pero es más, como les decía, es más amplia la posibilidad de la revisión constitucional que le otorga el recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Superior que aquella que las leyes le otorgan a la Corte, que en este aspecto son más restringidos. Las otras características del recurso de inconstitucionalidad son muy similares al recurso extraordinario, sin las limitaciones de la acordada 4 del 2007, es decir, el Tribunal Superior no ha establecido las limitaciones en cuanto a la cantidad de páginas y cantidad de renglones que tiene la acordada de la Corte, pero sí tiene que ser interpuesto contra una sentencia definitiva dictada por el Superior Tribunal Ordinario de la causa, por la parte agraviada por la decisión, es decir, que tiene que haber un agravio concreto y tiene que haber un caso constitucional específico. Además, tiene que ser presentado por escrito y en tiempo oportuno, es decir, dentro de los 10 días de notificada la sentencia que se va a cuestionar. Estos 10 días corren hasta las 2 primeras horas del día 11º hábil. En este aspecto no hay mayores diferencias con el recurso extraordinario federal, salvo lo que les decía, el alcance de lo que nosotros podemos llegar a considerar una cuestión constitucional. Hay numerosa jurisprudencia del Tribunal Superior respecto de lo que debe entenderse como sentencia definitiva, de lo que debe entenderse por el último tribunal, etcétera. Pero en esto realmente no hay mayores diferencias o prácticamente no hay diferencias con la jurisprudencia de la Corte al respecto. Y de última, como suele ocurrir en estos casos, en el caso particular, el Tribunal Superior tiene una cierta amplitud para la interpretación. El recurso decía que se debe presentar por escrito ante el tribunal que dictó la sentencia que se está recurriendo. Este tribunal debe tramitarlo. ¿Qué quiere decir tramitarlo? Dar intervención por 10 días a las otras partes, y una vez que ha cesado esta intervención de las otras partes, hayan contestado o no el traslado, el tribunal resuelve sobre la concesión del recurso, es decir, si se han reunido los requisitos formales y sustanciales que hacen a un recurso de estas características. Es decir,
si ha sido presentado por la parte agraviada, si ha sido presentado en término, si ha sido presentado por escrito, pero además si el recurso contiene una crítica fundamentada de la resolución. En este aspecto nos vamos a encontrar con que, en general, los fallos del Tribunal Superior reclaman que el recurso sea autónomo, pero no en los mismos términos de autonomía del recurso federal, pero sí autónomo en cuanto a que se haya planteado concretamente cuál es el objeto del proceso, cuál es, y que se haya sostenido la cuestión federal desde el comienzo, cuál es el agravio de la sentencia, por qué la sentencia que se está cuestionando ha generado un caso constitucional y cuál debería ser la resolución que la parte interpreta como adecuada. Estos aspectos que estoy señalando, en realidad lo que nos están indicando es que el recurso debe ser autónomo, porque para poder fundamentar profundamente un recurso de estas características, es necesario plantear todos los antecedentes del caso. Pero además, sí deben acompañarse las copias de aquellos actos procesales que uno interprete que sean necesarios para comprender el alcance del planteo que se está formulando. Es decir, no se puede dejar librado a la interpretación del tribunal el alcance de lo que estamos planteando, sino que esto debe ser explícito. Por lo tanto, todos estos requisitos nos llevan al concepto de la autonomía del recurso. Una vez que el Tribunal Superior de la causa, el Tribunal Ordinario, ha resuelto, tenemos dos vías. Si concede el recurso extraordinario, el tribunal lo enviará por DEOX al Tribunal Superior de la Ciudad. En esto, si bien hay un cambio de sistema informático, esto no genera ningún conflicto. Todos los abogados inscriptos en el Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires tienen acceso al sistema de Juscaba, al sistema EJE, donde va a aparecer registrado el recurso, así que esto no debería generar absolutamente ningún inconveniente a los abogados en particular, y continuará el trámite ante el Tribunal Superior, que le va a dar intervención al Ministerio Público Fiscal de la ciudad, y allí posteriormente resolverá. Tiene un plazo de 80 días hábiles para resolver. Si el tribunal de la causa deniega el recurso de inconstitucionalidad, en este caso se podrá recurrir en queja dentro de los 5 días en forma directa ante el Tribunal Superior. Esta queja se presenta también de manera informática. Para eso el Consejo de la Magistratura tiene una oficina frente a tribunales, o a la que se accede también por vía telefónica, de ayuda a los abogados para indicarles cómo presentarlo, pero el sistema EJE tiene habilitada la forma de la presentación de los escritos, y se debe iniciar como si fuera una demanda, y ahí el mismo sistema lo va guiando. Ante cualquier duda, uno se puede comunicar con la mesa de ayuda del sistema EJE de Juscaba, y en realidad tampoco genera ningún tipo de conflictos. El recurso de queja debe presentarse también de manera autónoma y con todos los elementos, y allí el tribunal, inclusive el Tribunal Superior, tiene la tradición de intimar a la presentación de aquellos elementos que hacen a la autonomía del recurso que se puedan haber omitido, y el Tribunal Superior, ahí también previa vista al fiscal, decidirá sobre la pertinencia de la queja y la apertura del recurso. En esto no varía para nada con el recurso de queja que uno presenta
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También debemos señalar que el Tribunal Superior tiene en este aspecto menores requisitos formales. En lo que hace a los requisitos sustanciales, como toda queja, es necesario que uno explique cuál fue el planteo formulado, por qué se interpuso el recurso de excepción, por qué fue rechazado y específicamente por qué debió haber sido concedido, ¿no? Todos estos aspectos que hacen a la autonomía del recurso son esenciales. Vale aclarar que el recurso de inconstitucionalidad tiene efecto suspensivo respecto de la sentencia que se está recurriendo, también tiene efecto suspensivo cuando ha sido concedido. El recurso de queja no lo tiene, pero de acuerdo con las propias normas de la Ley 402, a partir del artículo 33, nosotros podemos requerir o pedir al Tribunal Superior que, de acuerdo con las características del caso, el tribunal otorgue el efecto suspensivo al recurso de queja. Esta es una facultad del Tribunal Superior que puede concederlo o no. Y también el Tribunal Superior de la Ciudad tiene en esta materia, tiene la facultad, igual que la Corte, de rechazar el recurso por certiorari, es decir, cuando interpreta que la cuestión planteada no es una cuestión constitucional suficiente. Como vemos, creo que no hay motivo para preocuparse demasiado por quienes no han ejercido la abogacía en el marco de la Ciudad de Buenos Aires por esta intervención previa del Tribunal Superior ante la Corte. Como les decía, creo que lo más importante y lo más favorable para el ejercicio de la abogacía es que, en definitiva, el recurso de inconstitucionalidad del Tribunal Superior es más amplio que el del artículo 14 de la Ley 48, aunque por otro lado también podemos entender que en definitiva el agregar una instancia más puede hacer más largo el proceso. De todas maneras, en este último aspecto, lo que hay que considerar, creo que es fundamental, es que estamos hablando de una instancia de excepción que no debería ser tomada por las partes y por los colegas, no debería ser tomada como una instancia de apelación ordinaria. Si bien nosotros tenemos la costumbre de tratar de llevar todo ante la Corte porque entendemos que en todos los casos hay alguna pizca de arbitrariedad, lo cierto es que en realidad no es una instancia más, por lo tanto no debería tener una incidencia importante en la demora de los procesos. Sí podría hacerlo cuando el caso federal es concreto, cuando el caso federal existe, pero eso, bueno, habrá que ver corriendo el tiempo cómo el Tribunal Superior va abriendo o acotando su intervención. Lo cierto es que desde mi punto de vista el fallo Ferrari versus Levinas es un fallo totalmente trascendente por lo que significa para la autonomía de la ciudad, por lo que significa para otorgar a los fueros ordinarios de la ciudad un sentido más local, más concretamente específico, y probablemente incida también en que se avance en esta 30 años demorada transferencia de las competencias a la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, quería decirles, el Tribunal Superior de la Ciudad tiene digestos de jurisprudencia que me parece que es importante acceder a ellos y conocerlos para poder orientarse en los que han sido sus decisiones, pero en líneas generales tienen que ver con lo que hemos venido comentando hasta ahora. Por supuesto que hay casos y materias específicas, sobre todo en materia tributaria, pero bueno, eso ya está en general tramita ante los tribunales de la ciudad en lo contencioso administrativo y tributario, pero también en materia de amparo y demás, puede llegar a tener algunas características particulares que por ahí sería bueno revisar jurisprudencialmente, y ese es un trabajo de cada uno, o
para organizar algún posgrado mucho más específico. Así que bueno, creo que con estos lineamientos podemos realmente comenzar a despreocuparnos por esta intervención del Tribunal Superior y, y empezar a transitar este nuevo paso en la autonomía de la ciudad. Muchas gracias.